A veces se cree que malas noticias es solamente la muerte de alguien, ¿no? Y no siempre es así. Empecé a interesarme de esto desde 2015 más o menos, y en base a eso sacamos un manuscrito, que es como una revisión o una propuesta que al final se tradujo en el curso de comunicación que hace Tato Guerra. Y de ahí yo me leí un poco de eso, me puse un poco más al tema de comunicar malas noticias, pero más dirigido a residentes porque me pidieron una charla similar a la que vamos a tener hoy día. Ok, entonces empecemos. El modelo Spike es para comunicar malas noticias. Entonces lo que yo voy a hacer acá es primero mencionarles, ¿no? Qué objetivos quiero que se lleven de acá, qué aprendizaje. Y va a ser primero analizando videos. Ustedes van a ver, tienen que detectar principalmente la mala noticia y sobre todo las reacciones, tanto de la parte del médico, quien hace de médico en ese segmento, y quien hace de paciente en ese segmento. Si alguien la ha visto en algún momento, la recordará. Si no la han visto, les sugiero que cuando tengan tiempo que las puedan visualizar todas, ¿no? Porque para que entiendan todo el contexto. Igual yo no voy a spoilear mucho, pero sí voy a mencionarles algunas cosas que deben saber para entender ese segmento. Entre cada visualización y opiniones vamos a ir puntualmente uno, dos, tres conceptos. Primero, qué es una mala noticia y algunos ejemplos, algunos errores en la comunicación de las noticias. Al final, resumir más que todo el protocolo Spikes para dar malas noticias y al final unas conclusiones. Antes de los objetivos, ¿no? Esto es una de las preguntas que les hice. Pues la pregunta era si en algún momento habían tenido que comunicar una mala noticia, y ambos grupos respondieron la mayoría que nunca, ¿no? Aunque obviamente los internos sí habían hecho esos armados. Entonces quizá por esto hay mayor proporción acá en esto de comunicar la mala evolución de una enfermedad, ¿no? A diferencia de ustedes. En el resto son similares. Y quizá acá también, en este grupo de ustedes, la muerte de una persona familiar, probablemente por el tema del COVID, ¿no? A diferencia de los externos que, ¿no? Pues nunca comunicaban casi la muerte de un paciente a su cargo, no sé cómo lo hacían los residentes, sobre todo. Pero es igual casi, es que más del 40% nunca habían comunicado una mala noticia. Y eso es bastante para haber llegado al séptimo año de medicina. Entonces, estos son los objetivos de aprendizaje para hoy, ¿no? Principalmente analizar algunas películas, segmentos de películas, donde se comunican malas noticias en diferentes formas. Y en base a ello, ustedes van a ver algunos errores que quizás también lo hayan visto en algún momento, no solamente en el hospital, sino en otras películas o noticias, no lo sé. O quizá también, ¿no? Personalmente, si alguien ha tenido enfermo, algún conocido, familiar, y ha estado al costado cuando le dieron la mala noticia, ustedes pudieron haber observado, o a ustedes mismos le dieron la mala noticia. Y al final, después de todo esto, es que vamos a detallar lo que consiste el modelo Spikes, y también, ¿no? Con pequeños ejemplos, ver qué consiste cada uno de los segmentos, de las partes que incluye el modelo. Entonces, ahora vamos a analizar primero tres videos. Obviamente, el protagonista es Adam Sandler, hace de un comediante stand-up, y así comienza la película. El resto de la película es cómo lleva esa noticia que van a ver. Le van a comunicar una enfermedad. Hey, handsome. Doctor. All right, kid. How are you, baby? The Lunestas are working, baby. Those are smooth. No hangover. Fall asleep, bam. Fucking, what was the deal with the Resta rolls? Why'd you give me those? You try to fuck with me or something? George, we got the results back from the follow-up of your blood count, and it's not what we hoped for. As I mentioned there, your CBC was abnormal. Your white blood cells were 4 times the size that they should be, and very low hemoglobin, 7 grams per deciliter. I don't understand what you're saying right now. Can you speak how people speak? You have a very serious disease. It's called AML. It's a form of leukemia. And I can't predict how this will play out, but I feel you have a rough road ahead of you. George Simmons. Hey, man, how you doing, man? I'm a big fan of you.
I'm sorry to say we're past the point where traditional structures like chemotherapy and radiation would be effective at all. And I think it's best for us to pursue an experimental course. Entonces, ¿cuál era la mala noticia? Que tenía leucemia. Diagnóstico de leucemia. Cuando uno comunica algo, que es lo que busca, y la idea de comunicar es esa, que el paciente entienda lo que le queremos decir. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al menos lo que han visto? Tanto como cuando el paciente llegó, hay tres momentos, ¿no? Cuando el paciente y el médico recién se ven, cuando empieza a decir palabras para comunicar la mala noticia y sobre todo después, cómo describirían la conducta del paciente. ¿O qué les llamó la atención? ¿O qué problema encontraríamos? No hay ningún problema, está bien todo lo que ha hecho el médico. Sí, dime, Yanela. Dentro de la comunicación, o sea, lo que observé del caso del paciente fue que una vez que le dijo el diagnóstico, simplemente ya no escuchó, no pareció escuchar más lo que el doctor le estaba comunicando. ¿Ya? ¿Algo más? O sea, solamente el doctor empezó a hablar, pero sentí que el paciente ya no escuchó nada más. Claro, ¿no? Se fue difuminando todo, ¿no? Se enfocó en otras cosas, la voz se iba alejando de todo lo que le podía decir, estaba pensando en otras cosas, ¿no? Ok, ese fue el momento casi inmediato después de escuchar la mala noticia. ¿Algún otro comportamiento les llamó la atención? O antes de que lo comunique la mala noticia, ¿cómo estaba él, el paciente? Bueno, él estaba bastante esperanzado, tenía bastante esperanza de que el tratamiento estaba yendo bien. Y luego, cuando ya le dan la noticia, él le reclama al doctor de que no entiende de lo que está hablando. O los términos que utilizaba el médico, él no los podía entender. Claro, ¿no? Bien, Carolina. Después se habló en términos técnicos, ¿no? De alguna forma, que la mayoría de pacientes, independientemente del nivel educativo que tengan, no lo van a entender. Y lo que estaba comunicando era importante médicamente hablando o no, para que no lo entiendan. Simplemente estaba cumpliendo con decirlo. Yo al escucharlo, o sea, yo Carolina, un poco que me da un poco de contexto y una secuencia lógica a lo que está diciendo, pero eso no necesariamente el paciente lo entiende o le brinda un cierto nivel de alivio al darle el diagnóstico, solo incide en lo enfermo que está. Claro, claro. Como había mencionado, el problema de los tecnicismos es ese, ¿no? Y no solamente con una mala noticia, también con cualquier diagnóstico que puedan comunicar a su paciente. Les hablan con términos muy médicos, no de entender. Y la idea de lo que nosotros le decimos a un paciente es justo porque lo debe saber el paciente, porque es lo que va a continuar después, ¿no? Sea el tratamiento, sea el pronóstico, sea muchas cosas. Y si el paciente no lo entiende, están invirtiendo tiempo al aire. No van a aprovechar, o debería aprovecharse mejor ese tiempo. Porque con cualquier enfermedad, no solamente con cáncer o inclusive con cáncer avanzado que no tenga cura, ¿no? O sea, si no tiene cura, el siguiente paso es paliativo. Pero el paliativo también tenemos que comunicarlo de una forma adecuada para que el paciente y o su familia lo entiendan. Si no, al final el paciente también se puede perder. O qué otra cosa puede pasar también si el paciente no entiende. Y sobre todo ante una mala noticia viene el tema de la negación, ¿no? ¿Qué puede pasar? Muchos se niegan a recibir tratamiento o a seguir con los siguientes pasos porque para ellos es una forma de aceptar que están enfermos y no quieren aceptarlo. Claro, por eso. Entonces, ¿qué puede pasar? Que rechazan el tratamiento, no, o sea, no asistan a sus controles. Claro, se va a perder de ahí, pero ¿qué va a pasar adicionalmente? No acepta el tratamiento que se enfadan, pero ojo, el tratamiento quizás sea una enfermedad muy agresiva que al final no tenga tratamiento. Inclusive, el médico le dio un tratamiento que no funcionó, no sirvió, ¿no? ¿Quieres decir algo, José Carlos? Sí, se puede automedicar o puede, por ejemplo, consumir otras sustancias. Claro, ¿no? O sea, obviamente aceptando que, o partiendo de que el médico tratante, uno, ha hecho el diagnóstico correcto y va a dar el diagnóstico correcto, puede ir, sea a la farmacia o puede ir a otro médico para que le diga lo que quiere escuchar, ¿no? Claro. Que no tiene cáncer y que se puede curar con cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final los farmacéuticos lo que quieren hacer es vender productos, nada más. La mayoría no, su objetivo no es
curar a las personas. Si se alivian bien, porque van a volver pensando que pues, está curando. Pero calmantes o calmar un dolor o alguna molestia no es la cura de la enfermedad necesariamente. Y eso va a alargar, ¿no? Pongamos que sea un cáncer inicial. Si se pierde tiempo, después se va a hacer avanzado y quizá intratable. Por eso es muy importante desde el momento que uno da el diagnóstico ya tener todo, ojo, ¿no? También planificado, preparado, qué va a decir ante cualquier reacción del paciente. Nosotros cuando damos cualquier noticia es totalmente impredecible cómo la persona va a reaccionar. Entonces, muy bien, ¿no? Acá hay 3 momentos, como les decía, ¿no? Previamente estaba alegre, riendo, hablando con el doctor, diciéndole que el tratamiento como que le había dado, pero bromeando, ¿no? Conforme el doctor va diciendo las cosas más serias, se va poniendo más serio, sale la mala noticia y después se pierde todo el mensaje. Y después se ve la reacción, ¿no? De una persona en shock que ha recibido una noticia mala para su pronóstico de vida. Está alrededor de gente, y ojo, ¿no? Les había dicho que él es un comediante en la película, que es reconocido por la gente, ¿no? Sin embargo, ¿cómo salió de la consulta? Ahora vamos a ver esta otra película. También es una comedia, que también se la sugiero, tiene una secuela también, aunque la primera es más, me parece mejor, ¿no? Pero las dos son graciosas. En resumen, igual para no spoilear, solamente vamos a ver la escena de Robert De Niro, que en sí es un mafioso. La escena que vamos a ver es con algunos de sus secuaces, que él va a tener un síntoma de una patología. Y después de eso va a una emergencia para ver por qué tenía esos síntomas. Y ahí ocurre la interacción médico-paciente. Time to ask questions. They think that we put the hit out on Dominic. Forget Dominic. They were after Paul. I think it's a miracle you survived. I just thank God. Yeah, thank God, all right. If it wasn't because I had to go back for that toothpick because of the veal stuck in my tooth, I'd be lying there with Dominic right now. God forbid. May he rest in peace. This is about the big meeting. Primo Sandone wants to run the whole show. Primo's the boss. He knows the rules. He couldn't come after Dominic and Paul unless he had the permission from the other families. If they did, we're headed for one big fucking walk, I tell you that. Talk to Zello and Baldassar. Find out what you can. We got 2 weeks. God forbid the other New York bosses are against us. Yes. I want to know that before I go into that meeting. Sure. Are you all right? To tell you the truth, you don't look too good. What's the matter? Yeah, I'm a little choked up. I'm gonna get some air. Take it easy. Take it easy a minute. Paul, you all right? Yeah, just, What? I feel like shit. This whole thing's like one big fucking headache. You having one of the migraines? Paul, what? Jerry! What's the matter? Just drive the car. Antes de seguir con la comunicación médico-paciente, quería preguntarles primero, ¿no? ¿Qué patología creen que está teniendo el paciente o el paciente que está pensando que tiene? Mi mamá. Claro, ¿no? Se está agarrando el pecho, ¿no? Le falta el aire, ¿no? Por eso la emergencia. Good news, Miss Evans. Your heart is just fine. It's fine. What do you mean fine? I had like 8 heart attacks in the last 3 weeks. Well, based on everything, I'd say you had an anxiety attack. A what? An anxiety attack, a panic attack. Don't worry, I can give you some Xanax. An anxiety attack? What are you talking about? Yeah, well, it's a common thing. Hey, look at me. Do I look like a guy who panics? Well, it's Do I look like a guy who panics? nothing to be ashamed of. Where'd you know, go to it's just medical school, you stupid bastard? I got a fucking heart attack. not according to your EKG. ¿Qué pasó? No sabe, no supo comunicar bien. Malas noticias. Pero en realidad es una mala noticia. ¿Cuál es la noticia, a ver, al final? Que había tenido un ataque de pánico. Claro, el diagnóstico es ese, ¿no? O sea, su diagnóstico es un ataque de pánico, pero
¿eso sería una mala noticia? ¿O cuál hubiera sido una mala noticia? Que haya tenido el infarto. Claro, ¿no? Por lo que conlleva un infarto en sí puede ser muerte, ¿no? Y la mayoría de personas en general saben que un infarto puede ser grave. Entonces, por eso el médico está entrando, ¿de qué forma entró a decirle al paciente que tenía su diagnóstico, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Acá no se menciona todo el detalle, pero el paciente ya fue evaluado primero, le hicieron un electrocardiograma y ya venía con los resultados informales al paciente. Le estaba diciendo que tenía un ataque de pánico, que era tratable con algunos ansiolíticos y que se iba a mejorar con eso, pero ¿por qué hubo ese conflicto con el paciente? Porque el paciente tiene un estigma o sea, él no se siente, él dice, ¿no? Yo no soy, me dejo una persona que tiene pánico. O sea, él se siente como que todo así, todo valiente, todo corajudo. Entonces, para él tener ansiedad es como un estigma, algo de personas débiles. Para él es una mala noticia que le digan que tenga ansiedad. Era mucho más acorde a él tener un infarto. Bueno, en primer lugar, claro, ¿no? O sea, el paciente ya viene y lo dice, ¿no? He tenido 8 infartos en una semana y lo ha aguantado, entre comillas, ¿no? Y como dice Natalia, yo la desalenté un poco, ¿no? Que era un mafioso y obviamente la mayoría de mafiosos tienen ese estigma de que son valientes, que afrontan todo, aguantan infartos, etcétera. Que le digan que está con un ataque de pánico y peor, acostado con uno de sus secuaces, pero lo hace quedar mal, ¿no? Entonces, él reacciona de manera distinta. Entonces, ¿qué ustedes pudieron haber hecho? Porque, como les dije, cualquier reacción, cuando atiendan pacientes, se van a enfrentar a múltiples reacciones. ¿Qué pudo haberse hecho para evitar ese conflicto? Puede ser enseñarles su EKG. Bueno, sin ofender a nadie, les enseñan un EKG a ustedes de un infarto que no sea ST elevado, digamos, ¿lo podrían determinar si se lo enseñan así nomás? Creo que difícil, ¿no? Entonces, que le enseñemos un EKG a un paciente, más o más, no vamos a confundir. No me refería a que el paciente diagnostique lo que tenga en un EKG, sino para mostrarle que está normal. Porque si estamos hablando con un líder de una mafia, hacerle entender que no ha tenido un ataque de pánico, tal vez corroborar con algún tipo de evidencia, en vez de que solo se base en la palabra, podría ser una opción. Sí entiendo lo que vas, Carolina, está bien, pero yo ni siquiera les mostraría, porque la mayoría de personas, bueno, eso lo van a ir viendo en las guardias que puedan hacer o en las atenciones con pacientes, ¿no? En el momento en que está una persona así, a la justa se está escuchando, ¿no? Y enseñarle cosas, aunque sea un papel escrito, te van a entender, se van a bloquear peor. Pero está bien lo que piensas, ¿no? Que de alguna forma explicarle antes qué es lo que puede entender, quizás explicándole los síntomas, etcétera, etcétera, y al final llegar a la conclusión de que juntando esto es un ataque de pánico, por decirlo así. Pero antes de eso, ¿qué podríamos haber hecho? ¿O se debería haber hecho? A pedirle al acompañante que se retire, porque según como yo lo veo, la persona reacciona peor porque él tiene vergüenza del diagnóstico frente al acompañante. Ya, claro, pero es difícil saber y no te lo va a decir, pues, ¿no? Oye, ¿qué profesión tienes? Soy mafioso y este es mi secuaz, ¿no? Cuando uno ve a un paciente, piensa que es su familiar, ¿no? Es alguien cercano y que está preocupado por él y más bien, no es pedirle que se vaya, quizás, ¿no? Pero es pedirle o decirle al paciente, yo le voy a decir esto, que es lo que tiene, está de acuerdo que la persona escuche, te va a decir sí, no, pero le das la elección, ¿no? Efectivamente. Pero no de frente decirle que se vaya, no necesariamente, sino darle la elección. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Algo más? En vez de darle la información así como que o sea, que esté parado, sino pedirle que se siente para poder brindarle la información, o sea, ver el entorno, que esté sentado, que esté tranquilo. Ya, claro, muy bien. También decirle, aunque bueno, personalmente, ¿no? Eso sería mucho más importante si le vas a dar una mala noticia real, efectivamente, ¿no? Que se tranquilice, que se siente, pero efectivamente, si yo ya lo veo ansioso, es un paciente con un ataque de pánico, verificar que esté un poco tranquilo para decirle que lo que ha tenido, pero la mayoría de médicos a veces pensamos así, sobre todo en emergencias, ¿no? Vaya,
Más fácil, o sea, la peor noticia puede ser un infarto, entonces les voy a dar una buena noticia. A veces también puedes decirle así, no, señor, le voy a dar una buena noticia. No es un infarto, es esto, ¿no? Pero aún así, algo más que podrían haber hecho, y es lo que yo siempre hago desde el inicio, ¿no? Cada vez que voy a comunicar, bueno, una mala noticia, la mayoría de veces es muerte en el hospital, pero también para informar a cualquier paciente de su enfermedad en ese momento o a cualquier familiar. Es preguntarle qué es lo que entiende, qué es lo que sabe, qué es lo que cree que tiene en ese momento. A partir de ahí, construir la comunicación. Obviamente, quizá la mayoría de veces el diagnóstico va a ser equivocado, entonces ahí van corrigiendo cosas. Si yo le hubiera preguntado al paciente, bueno, una vez que lo tranquilizaba un poco, ¿qué es lo que piensa que usted ha tenido? Iba a decir de todas maneras un infarto, ¿no? Entonces, ya ahí le decía, no, mire, por esto, lo otro, esto no es un infarto. A partir de ahí, ¿no? ¿Qué piensa usted, no? Ahora que le estoy diciendo que no tiene un infarto, como que si se tranquiliza, está mejor, ya le puedo dar una noticia diferente. Pero si yo lo veo, entonces, ¿qué puedo tener? Son varias secuencias, ¿no? Obviamente, toma tiempo esto. Es un tiempo que tienen que invertir, miren, quizá para prevenir esto, ¿no? Les cuento, cuando yo era R1, yo no estuve en ese momento, ¿no? Pero un colega R1 también de la misma universidad de promoción estaba de guardia en la emergencia y un paciente falleció. Y le fue a decir, y de frente, el hijo, no me acuerdo qué familiar, se fue encima y le agarró y le metió un golpe que tuvo un quimo, ¿sí, no? Por suerte lo agarraron, ¿no? Pero imagínense a qué extremo se puede llegar. Bueno, esto es una comedia igual, pero no es irreal, puede ocurrir en la vida real y ha ocurrido. Y ese es uno solo que yo conozco, ¿no? O quizá hayan otros casos en que no solamente quizá no agreden físicamente, sino verbalmente, etcétera, etcétera. Y eso se previene, ¿no? Personalmente, a mí no me ha pasado, ¿no? Que alguien me agreda así, porque de alguna forma yo he invertido tiempo y eso antes de conocer el Spice, invirtiendo tiempo, ¿no? Hablando, sabiendo un poco más del paciente, etcétera, etcétera. Aunque igual, ¿no? Hay algunos pacientes que se enojan, no aceptan, la mayoría llora, etcétera. Pero lo que no me ha pasado es que me agredan, me refiero, ¿no? Todavía, pero en algún momento, pues, que pase como le digo, porque esto es impredecible. Pero hay formas de poder prevenir esto. Claro, mi objetivo no debe ser que no me pegue, ¿no? Sino mi objetivo debe ser que el paciente, los familiares entiendan lo que yo les voy a comunicar. Y ojo, esto es aplicable para cualquier comunicación con pacientes, ¿no? Solo que reemplacen una mala noticia por cualquier noticia, cualquier diagnóstico, etc. Ok, ahora vamos a otra parte. Esto es un poco más gracioso. Parte de la primera película. Hello, Mr. Simmons. Doctor, good to see you. How are you? I brought my friend, Mrs. White, Walt, my lover, my life partner, my everything. How are you? What's going on? How are we doing? Well, your immune system is in the middle of a very serious battle. The medicine is trying to combat the disease, but in the process, it destroys healthy tissue and disrupts healthy functioning of your organs and multiple lymphatic systems. So you're getting attacked on two levels, and we hope the disease is vanquished before it and the medicine does damage which cannot be contained. Okay. Your accent's very thick. You ever notice your accent makes things sound worse than they actually are? You could give good news and I'd still be like, what happened? I'm still dying? I'm just trying to help you. I know you sound like a regular Joe where you come from, but here, I keep thinking you're gonna be torturing James Bond later. I'm sure your sense of humor will serve you well in this situation. There he goes again. All so terrifying because it came out of your mouth. You are a very funny man. Are you mad that you died at the end of Die Hard? I don't understand the reference. Kind of looks like those two guys in the second Matrix movie. I assure you I was not in the Matrix. Why did you be on board? What did he do to you? If you have no other questions, I do have other patients. You have other patients that you have to frighten by the end of the day? How many patients do you frighten a day? And I'm slowly getting a little bit annoyed by this humorous activities from you guys. So I think we have discussed this, and I'm very, very sympathetic to your recovery, and I hope we will succeed with what we're doing. No sé si entendieron las referencias, había como 3 películas. Acá no es como tal quizá una mala noticia, pero ¿qué quería comunicar el médico cuando llegó?
quería decir al paciente. Que las drogas o el tratamiento que estaba consumiendo, tomando, también le iba a afectar a él. O sea, no solo la enfermedad te estaba atacando, sino también su cuerpo. Ya, el efecto de los medicamentos, del tratamiento. ¿Ok? Pero, ¿qué pasó? ¿De qué forma lo dijo? El médico no lo dijo tan mal, o sea, en pocas palabras dijo que la droga está, o sea, que estaba batallando, estaba como que peleando dos batallas. La droga batallaba la enfermedad y aparte hacía daño a su cuerpo. O sea, no lo dijo como si no, el paciente no lo pudiera entender. Yo creo que fue un poco, o sea, no tan claro, pero dentro de todo sí fue claro con el paciente. Carla, pero estás pensando desde el punto de vista de un médico. El paciente, ¿no? Es un comediante de stand-up comedy. ¿Tú crees que el paciente en general, que no tiene un conocimiento científico de medicina, podría por ahí conocer el término linfocitos y todo lo que se mencionó? No, o sea, eso sí no. Pero la Claro, ¿no? parte general, que era la noticia general, que eran los efectos adversos del medicamento, o sea, sí era entendible. Claro, está bien. Pero si hubiera sido entendible, ¿qué pasó con el paciente? Bueno, la voz en realidad del doctor no... Ajá. no Ya, Yo creo ok, que bueno, ok, también la voz, bueno, no la más voz, que la en realidad voz, su acento. cara. el O sea, acento. no su acento, tono. yo creo que fue más su cara inexpresiva, porque si bien no estaba dando una mala noticia ni una buena noticia, o sea, todo lo decía de una manera tan robótica que, o sea, tranquilamente eso me lo pudo haber dicho un computador y no notaba la diferencia. No era como que Ya, tuviera inflexiones de voz. Me pareció que eso fue, porque yo sí sentí que fue claro, sobre todo para un paciente que debería estar en un tratamiento crónico, entonces ya por ahí debe haber escuchado la palabra, tu sistema linfático y todo eso, ¿no? Pero más que eso, yo creo que fue la inflexión de la voz, que todo fue como que, y bueno, usted tiene tal cosa y por tanto vamos a hacer tal cosa. Entonces se sintió como si lo dijera una computadora. Yo sentí eso. ya. Claro, quizá el mensaje sí estaba claro, fue puntual, corto, pero efectivamente, ¿no? Si no se dijo de manera un poquito, ¿no? O de alguna forma más expresiva, por decirlo así, pasó lo que le dijo primero, ¿no? ¿Qué le dijo primero a Sandra? Que cualquier cosa con su voz sonaba terrorífico. Claro, ¿no? Por más que le estuviera diciendo una buena noticia, ¿no? El mismo lo dijo. Ujú. Y con eso obviamente no entendió, pues, ¿no? No entendió el mensaje, si era bueno o era malo, ¿no? No entiendes el mensaje, ¿no? Y después, ¿qué pasó? No creo que eso pase acá, nunca lo he visto realmente. Y quizá también sea por la profesión de él, ¿no? Y su manera de ser, ¿no? Pero, ¿qué pasó después? Comenzó a Realmente el hacer mensaje se bromas. perdió, ¿no? Claro, ¿no? Empezó a hacer bromas al mismo médico, de acuerdo a su apariencia, ¿no? Por ahí con algún villano de Matrix o de Duro de Matar, ¿no? Entonces se pierde el mensaje, por más, perdón, que el mensaje sea correcto, por la mayoría del mensaje sea correcto y entendible, se va a perder el mensaje si no lo dices de forma adecuada y buscando que te entiendan, ¿no? Que a veces también nos ha pasado a nosotros, ¿no? O hablábamos en las clases presenciales, ¿no? Con los internos, ¿no? Hablamos una cosa y el interno decía sí, 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 y pensabas que te estaba entendiendo y les haces la pregunta de un minuto antes y creo que estaba mirando a alguien detrás tuyo porque no retuvo nada. Entonces acá, bueno, hubo broma. Pues no solamente el riesgo es que te agredan, ¿no? Psicológicamente o físicamente, sino te pueden hacer bromas de la manera en que hablas o de tu fisonomía. Bueno, ahora sí vamos a algunos conceptos para ir entrelazando. ¿Qué es una mala noticia? Ojo, ¿no? Tiene que tener este concepto. Es cualquier información, no solamente la muerte de alguien o una enfermedad mortal, sino cualquier información que te pueda alterar de forma negativa cómo una persona vea su futuro inmediato o inmediato. Obviamente, si te dicen que te vas a morir, definitivamente. Bueno, si te dicen que tienes cáncer, también, ¿no? Bueno, aunque ahora todavía creo, ¿no? Si te dicen que tienes infección por VIH, también, ¿no? Que ahora hay tratamiento, pero igual es una enfermedad estigmatizada, ¿no? Pero no es lo único, ¿no? También hay otros ejemplos. Una enfermedad crónica, sobre todo si un paciente tiene un familiar que ha tenido diabetes y a ese paciente le han amputado una pierna, pues puede decir, uy, si yo tengo diabetes me puede pasar lo mismo. También puede ser una mala noticia, ¿sabes? Decirle a una persona, oye, tienes diabetes, de frente, ¿no? Ahí tendríamos que preguntar
Sí, no solamente si tiene familiar, ¿no? Porque eso lo puedes preguntar en antecedentes, ¿no? Que si tiene diabetes o no. Pero algunos se quedan ahí nomás, ¿no? ¿Su familia tiene diabetes? Sí, punto, ¿no? Una cruz y se acabó. Pero no preguntamos, ¿pero falleció de diabetes? ¿Le amputaron? ¿Tuvo que ir a diálisis? ¿Se quedó ciego? No, simplemente diabetes es una cruz. No, pues, ¿no? Y al final le decimos, señor, tiene diabetes, y se pone a llorar. ¿Y por qué llora? Porque su mamá falleció de un coma diabético, pues, digámoslo así, ¿no? Entonces, son muchas cosas importantes que debemos saber antes de decir cualquier diagnóstico. Obviamente cáncer, cirrosis también, es una enfermedad mortal, ojo, el EPOC avanzado, y tuberculosis también, ¿no? Aunque espero yo que ahora también con el uso de la mascarilla haya una caída de tuberculosis, no lo sabemos. Entonces, no es solamente es muerte o fallecimiento, sino también otros ejemplos es la mala evolución, como la primera segmento que vimos, ¿no? El paciente le da un diagnóstico y le vamos a dar tratamiento y espera el paciente que mejore. Sin embargo, la enfermedad va avanzando a pesar del tratamiento. También es una mala noticia, ¿no? Decirle, mire, este tratamiento que ha recibido, pensamos que va a mejorar, pero ha empeorado. Vuelvo a tener otra vez, ¿no? Otra enfermedad nuevamente, que no haya respuesta a un tratamiento, tengamos que escalar a otro, o ya no haya tratamiento para esa enfermedad, pongamos ahora con las bacterias resistentes a meropenem, que ahora de hecho que van a haber, ¿no? Con el uso indiscriminado de meropenem y bancos para neumonías virales, ¿no? Un evento adverso, efectivamente, ¿no? También decirle, mire, su hígado se inflamó, sus músculos se inflamaron por tal medicamento, también es una noticia que puede afectar. O una complicación, eso también se puede ver, ¿no? Una cirugía que aparentemente fue bien, pero se complicó, tiene que volver a operarse, también es una mala noticia. No solamente es muerte, no solamente es fallecimiento de alguien, o cáncer, ¿no? Vamos a analizar otra película. Este segmento yo lo he partido directamente de la película, ¿no? ¿Su marido vive con usted? Sí. Construye piscinas. Hoy está fuera. ¿Y usted trabaja en la universidad? Limpio la universidad de noche. Tiene 23 años. En diciembre cumplo 24. Soy Acuario. ¿Y usted? ¿De qué signo es? Dígame, ¿qué coño me pasa? Hemos repetido la eco 3 veces y... ¿Está segura de que prefiere no avisar a su marido? Sí, prefiero no avisarle. Hemos hecho la eco 3 veces y he solicitado una biopsia. ¿Y? Usted tiene un tumor en ambos ovarios. Ha alcanzado el estómago y empieza a extenderse al hígado. Vaya. Va muy rápido, ¿no? Anne, si usted tuviera 20 años más, el proceso tumoral sería mucho más lento e incluso podríamos operar, pero... Sus células son muy jóvenes, demasiado jóvenes, y me temo que no podemos hacer nada. Joder. ¿Cuánto? 2 meses, tal vez 3. Y yo pensando que estaba embarazada. No. Me temo que no. Cuando se sentó a mi lado supe que era algo grave. Mi despacho está en obras, están cambiando el aire acondicionado. No, eso no es cierto. No soy capaz de sentarme frente a alguien y decirle que va a morir. Nunca he tenido fuerzas para... En el hospital empieza a comentarse. Su familia querrá consultar con otro médico para tener una segunda opinión. Alguien que me diga lo mismo, pero mirándome a los ojos. ¿Quiere tomar un
viene un cigarrillo? No. ¿Tiene un caramelo? Me parece... sí. Está muy bueno. ¿De qué sabor es? Jengibre. Es muy bueno. Pica un poco, pero está rico. Le he preparado algunos folletos en los que más o menos se explica todo. Y algunas recetas para evitar las náuseas. Quiero verla dentro de una semana. Le he apuntado la cita y mi línea directa, por si me necesita. Ya, gracias. ¿Me da otro caramelo para el camino? Era el último que me quedaba. El próximo día tendré más caramelos. ¿Cuál era el diagnóstico? Cáncer de ovario metastásico avanzado. Bueno, ahí le llamaban tumor, pero cáncer de ovario metastásico ahí. Ahorita acá vi un tema de llanto de la paciente, no hubo una reacción tan agresiva o tan emotiva, ¿no? Un llanto contenido en parte. Y por ahí algunos recados, etcétera, ¿no? Pero quiero ir más ahora solo a la conducta del médico, ¿no? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué pudo hacerse mejor o no debió haberse hecho? Sí, doctor, bueno, una de las cosas que noté y que el médico mismo recalcó es que el médico no era capaz de mirar a los ojos a la paciente y en todo momento estaba Ujú. mirando al frente, ¿no? Entonces, de hecho, que había como una barrera en la comunicación y, o sea, incluso en un primer momento parecía que estaba tratando de alargar la conversación para no dar el diagnóstico directamente, ¿no? Primero, se nota que no estaba preparado, ¿no? Sabía que tenía que dar una mala noticia de un tumor avanzado, incurable, la paciente, pero no supo cómo decirlo. Y eso es porque se hizo de manera improvisada. Pero si uno ya sabe qué mensaje tiene que dar, lo va preparando de alguna forma, puede salir un poco mejor. Y lo otro, efectivamente, el tema del contacto visual, ¿no? Cualquier comunicación siempre debe ser directa, ¿no? Mirando a los ojos. Eso también genera confianza. Acá con mucha más razón. Alguien que no conozco, tengo que darle una noticia muy impactante para su vida, pues al menos hablarle, quizás no frente a frente, ¿no? Porque el ambiente no da para eso, pero sí mirando a los ojos, efectivamente. ¿Alguna otra cosa que pudieron haber notado que podría haberse mejorado, ¿no? Siento que o sea, la gente le preguntaba, le hacía preguntas y el doctor respondía bueno, con respuestas vacías. No se sentía esa conexión o sea, esa empatía con el paciente. Esa relación médico-paciente estaba, o sea, no llegaba a la paciente, no sé cómo explicarlo, quizás no llegaba, bueno, la falta de empatía y las respuestas que les daba, ¿no? A la paciente le preguntó, no sé exactamente la pregunta, pero él le respondió, bueno, si quieres te invito un café, ¿no? Entonces, no sé si es prudente o bueno, es parte de la improvisación del mismo médico. Ya, ok. Bueno, se puede haber percibido, gracias, Nadia, se puede haber percibido una falta de empatía ya, pero bueno, al inicio de la conversación se notaba que estaba empezando a tomar datos, ¿no? Pero eso no es lo que quería la paciente. La paciente llegaba al hospital en ese momento ya para saber, conocer sus resultados, porque tenía una patología, etcétera. Al final el médico comienza, como también no sé si a ustedes les he dicho, cuando yo voy a hacer una historia de un paciente, yo comienzo de frente, señor, cuál es su nombre, dónde vive, qué edad tiene. Por eso es que la paciente sarcásticamente dice, bueno, soy signo tal. Entonces, si ustedes comienzan así, no van a generar confianza con el paciente. Y eso, solamente estoy hablando de hacer una historia clínica. Pero en cambio, si ustedes comienzan mirándola a la cara, diciéndole, yo siempre comienzo así todo abordaje con un paciente, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente usted hoy día? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Y después ahí se va introduciendo los datos que yo quiero. Al inicio casi siempre se va a tomar la enfermedad actual, porque eso es lo que tiene el paciente. Ya después pueden completar otros datos, ¿no? Pero ustedes comienzan así mecánicamente, se va a percibir como lo estaba percibiendo acá en este caso el paciente. Ahora,
Otra cosa es también, ¿no? Que definitivamente el médico que no tiene ninguna experiencia en comunicar malas noticias, que está nervioso, que por eso responde así, ¿no? No es por elección, es por un reflejo, digámoslo así, pero obviamente empeora eso la comunicación. Ya después la paciente es la que toma el mando de la comunicación, ¿no? Y exige que le diga las noticias. Al final fue ella la que le dijo, oye, dime lo que tengo, ¿no? Porque el otro efectivamente está dando vueltas por su nerviosismo, por su falta de experiencia. No quería decir la noticia, bueno, quería decirle que se iba a morir, ¿no? Lo dijo después. Y así a veces se puede percibir, ustedes mismos también, ¿no? El hecho de tener que decir algo y no tener esa capacidad, al final puede, si no decirse inadecuadamente y el paciente no lo entiende, va a otro lugar, a otro médico que le diga otra cosa, o no van a hacer en que el paciente entienda y se adhiera quizás a su tratamiento, si es que tiene tratamiento, el diagnóstico que ustedes están dando, ¿no? Hablando de diagnósticos y de patologías y de enfermedades, no hablando de muerte de paciente. Bueno, improvisación, por eso quería decir eso, una falta de preparación, o pongámoslo mejor así, explícitamente, ¿no? Preparación para la comunicación, para comunicar el diagnóstico, ¿no? Sí, es una mala noticia. Y eso se logra practicando, y como le digo, es una historia clínica, diciéndole, mire, con estos síntomas que usted me dice, con el examen que le he hecho, me parece que tiene esto, los análisis que le han hecho de emergencia, me parece que tiene esto. Voy a confirmarlo con mi residente, con mis asistentes, etc. Pero ya van generando también una confianza. Ustedes se van allá también, ¿no? Su nombre, apellido, lo examiné, nos vemos, ¿no? Se van. Ya cumplí con mi historia, termino los diagnósticos afuera. Y eso sí que los termino, pues si no me copio. Pero la idea no es esa, la idea es que aprendan no solamente a plantear diagnóstico, examinar, hacer historias, sino también a comunicar. Y no solamente es solo comunicar, o mejor dicho, todo esto que estamos haciendo no solamente es para comunicar malas noticias o para comunicar muerte o cáncer, aunque ya lo hacemos. En base a esto quise que perciban algunos errores que se pueden meter al comunicar malas noticias. Esto es también parte de la formulario que llenaron. Realmente ninguno marcó que se siente capacitado. Muy bien, lo primero que deben reconocer es eso, ¿no? Y de ahí marcan más del 50% el temor al no saber cómo hacerlo. Y el temor a que sus propios sentimientos puedan darse, ¿no? Y sí, es cierto. Algo nuevo que sí a mí me pasó, ¿no? En esto de la pandemia el año pasado. Yo sí me siento capacitado de alguna forma, aunque siempre hay sorpresas en la comunicación, a dar malas noticias cara a cara, ¿no? Mirando al paciente o al familiar. Pero algo totalmente nuevo para mí directamente era comunicar la muerte de alguien por teléfono, que es lo que pasó el año pasado. La primera vez que me pasó fue algo, por más que preparé a la familiar, la paciente ya tenía un mes en el hospital, pero no se recuperaba, seguía con necesidad de oxígeno a altos flujos. Ojo, hablo de altos flujos porque da más de 15 litros, porque no tenemos cánulas de alto flujo en el OAIC. Menos el año pasado, ¿no? Ahora hay algunas nada más, solo 12 nada más. Y no aguantó, pues, ¿no? Y falleció una noche, en la madrugada, 2 de la mañana. Y tuve que llamar al familiar y por más que igual le expliqué, le dije que su forma estaba mal, aguantaba un mes, etcétera, etcétera. Que ellos también, inclusive, se esperaban lo peor. La reacción fue un llanto desconsolable. La hija habrá estado llorando literalmente y obviamente yo no colgué, ¿no? Era por un celular. Colgar sería obviar la reacción de una persona que está sufriendo, ¿no? Habrá estado en silencio llorando directamente hasta 5 minutos, sin mentirles, ¿no? Porque obviamente ahí está el cronómetro del celular, ¿no? Y hasta que será su esposo o un señor tomó el teléfono o el hermano, no sé quién fue en ese momento, y pude terminar de decirle qué es lo que tenían que hacer para los trámites, el que debe seguir cuando un paciente fallece, ¿no? Porque tenía que decirle eso también, ¿no? Pues después ya igual, ya uno teniendo esa experiencia va previniendo cosas, etcétera, ¿no? Pero igual, ¿no? Siempre hay una reacción de dolor, ¿no? De la persona que uno le comunica fallecimiento de un ser querido, ¿no? Para mí fue eso algo nuevo, ¿no? Que les conté esto no solamente por el tiempo que duró la reacción de la hija, ¿no? Sino por mi parte también, porque cuando tú ya lo ves al paciente más de un mes, ya generas
una forma de cercanía, de empatía, ¿no? Quizá cuando ves a un paciente que llegó un día y al día siguiente falleció, no generaste una correlación, sobre todo cuando te programan una vez a la semana, porque te mandan a otro lugar, etcétera, etcétera. Hablo en mi caso, ¿no? Como médico del hospital, ¿no? Pero ya cuando alguien está un mes, lo vuelves a ver, generas una relación. Y a mí también me dolió porque yo pensé que esa señora iba a salir, ¿no? Porque había aguantado bastante, o sea, bastante tiempo. En esa época la mayoría fallecía en los primeros 10 días, ¿no? Pueden ser muchas cosas que pueden afectar, ¿no? Que pueden haber problemas para comunicar una mala noticia, no solamente como estudiante, ¿no? Como le digo, también inclusive ya como médico de varios años, ¿no? Entonces algunos errores ya lo han visto en los primeros videos, ¿no? Primero, no ver el lugar donde estamos efectivamente, ¿no? Quién está alrededor, el lugar, si la persona está cómoda o no, el momento en que está la persona, ¿no? Si está preocupada por algo, si te va a atender, va a entender lo que le dices, etcétera. Uno debe siempre ver, no es llegar de frente y sacar la noticia, ¿no? Esto es muy importante. Nosotros generalmente comunicamos como si el paciente hubiera entendido toda la enfermedad. Por lo menos diría yo un 90% solo de los pacientes que atendemos en gobierno COVID, ¿no? Los pacientes no saben ni su diagnóstico. Las justas saben que tienen por ahí una infección o diabetes y nada más. Después no saben por qué les dan tal tratamiento. Nosotros asumimos que sí. Y no explicamos más. Antes de eso, ¿no? No le preguntamos, señora, ¿sabe por qué está hospitalizada? Presumimos que lo sabe. No es así. La mayoría de veces no es así. Porque siempre hay alguien que presupone. Y al final nadie le dijo nada, ¿no? Entonces, en un paciente peor todavía, ¿no? Que tiene una enfermedad grave, o va a tener una enfermedad grave, o le vas a comunicar que ha fallecido alguien, tiene que saber qué es lo que sabe. Por ejemplo, ¿no? Si el paciente o el familiar ya sabe que tiene cáncer, que su familiar tiene cáncer, que está en las últimas, que le dio un tratamiento y falló, digamos que va a esperar, lo más probable es que va a fallecer en algún momento. Pero si el paciente pensaba que el tratamiento que le dieron la iba a curar y la iba a sanar, por más que el tratamiento era paliativo solamente, obviamente le vas a decir que fallece pensando tú que el paciente sabía que era un paliativo, y no era así. Pues le dices que muere, va a ser un problema, ¿no? Lo va a tomar mal, ¿no? Porque el paciente pensaba que se iba a curar o el familiar pensaba que se iba a curar, ¿no? Pues siempre deben preguntar qué es lo que sabe. La mayoría le va a decir que no sabe nada o quizás esté bloqueada en ese momento. Pues tiene que comenzar de cero. Decirle, señora, mire, su paciente se hospitalizó por esto, tiene esto, se le diagnosticó esto, le dimos este tratamiento pero no funcionó, le dimos este otro, pero igual la enfermedad siguió avanzando, lamentablemente hizo un paro respiratorio y no se pudo hacer mayor cosa y falleció. Entonces, obviamente yo lo he dicho en 20 segundos, pero no tiene que decirlo en 20 segundos, sino le estoy dando un ejemplo. Entre cada parte tiene que haber, también debe haber pausa, ¿no? Para saber que el paciente está entendiendo lo que le estoy diciendo. Esto es otra cosa también importante, ¿no? Yo debo decirle al paciente, si quiere saber su diagnóstico, ¿no? Hay algunos que no quieren, ¿no? No, señora, dígaleselo a mi hija, dígaleselo a mi familiar, yo prefiero no saber. Hay que respetar su decisión. Ok, señora, ¿está segura? Mire, esto debería saberlo usted porque usted es la que va a recibir el tratamiento, etcétera, etcétera. Si aún persiste en eso, hay que respetar su decisión y no decirle, ¿no? Pero si de repente le dice, señora, por más que le digas, ¿no? Que sabe, que es lo que tiene, te tomes media hora en explicarle y al final le dices el diagnóstico, pero no quería saber. Ya hablamos de esto, es a veces hasta obvio, ¿no? De no usar palabras técnicas para comunicar nada, pero con mucha más razón malas noticias. El mensaje debe ser puntual, debe ser claro, para lo cual yo, ojo, ¿no? Yo ya lo debo tener preparado, al menos si no en un papel o en el celular, en la cabeza. Eso también se piensa, ¿no? Y realmente también se ve en las exposiciones, ¿no? Que uno quiere poner todo el up-to-date desde cuando se descubrió, se describió la primera síntoma de la enfermedad hasta el último tratamiento de biología molecular, ¿no? No, pues, o sea, nosotros debemos ver qué mensaje es el que debe saber y escoger, ¿no? No siempre que yo digo un montón de cosas es mejor, ¿no? Mejor es que entienda el mensaje que quiero dar. Esto también, ¿no? Decir las cosas apuradas, ¿no? Ya me dieron una hora para hacer una clase, ¿no? Ya, entonces si al final me quedó como 30 diapositivas y en 5 minutos hago las 30 diapositivas, ¿no? Apuro todo. O como tengo una hora y tengo que dar 100 diapositivas, entonces voy volando todo. Nadie me va a entender nada. Haciendo, digamos, un ejemplo para no cercano a ustedes, ¿no? Pero en el tema de la medicina, el tema de comunicar diagnósticos, igual. Yo estoy así con el tiempo que
el paciente va a percibir o que no te interesas por él también, ¿no? O sea, cuando yo voy a hablar con un paciente, tengo que, obviamente si le voy a comunicar algo importante, tengo que disponer de mi tiempo. O tampoco me voy a quedar 2 horas con el paciente hablando, ¿no? Porque tengo que hacer otras cosas, pero no debo hacerlo todo en 2 minutos. Bueno, debo usar un tiempo prudencial y hablar tranquilo y pausado, no hablar rápido, ¿no? Porque nuevamente, en toda comunicación lo que necesitamos es que la persona entienda el mensaje. Esto también, ¿no? El objetivo no es solo comunicar la noticia, sino es todo alrededor de la noticia, lo previo y lo posterior. Si nosotros creemos que solamente decir el diagnóstico podemos saber muchas cosas que ya han visto también en algunos videos. Y esto también es importante. Y pasa también en la educación, ¿no? Que pensamos que después de una clase magistral ya el alumno aprendió ese tema y es un experto en el tema. No. O al decirle al paciente, y ya ha pasado, y le va a pasar ahora internado. Lo clásico era que, lo mismo, ¿no? Yo detectaba a un paciente que no sabía que tenía diabetes. Y le dije al interno o al externo en esa época, ¿qué pasó? Uy, doctor, disculpe, ahora lo hago. Y lo hizo. En la tarde se quedó, terminando las evoluciones, y habló media hora con el paciente. Pero solo habló. Al día siguiente le pregunto al paciente, el mismo paciente, el mismo interno, el mismo externo, señora, ¿qué es lo que tiene? No sé. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué faltó ahí? El interno estuvo ahí media hora hablando. ¿Qué faltó? El feedback por parte del paciente. O sea, siempre es importante al final decirle al paciente, ok, entonces usted, ¿qué me entendió? ¿Qué tiene? Claro, ¿no? Muy bien. Preguntarle qué es lo que entendí. Tampoco, como les digo, es hablar media hora, es toda una charla de diabetes al paciente. No, o sea, es mensajes puntuales. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué complicaciones tiene? ¿Y qué es lo que tiene que hacer para evitar esas complicaciones? Ya después, cuando entendió ese mensaje inicial, y si el paciente se va a seguir quedando, puedo seguirle enseñando otras cosas o educándole otras cosas. Pero lo principal es eso. Y efectivamente, yo tengo que preguntarle si ha entendido. Porque si no ha entendido, por gusto invertir media hora o quizá más tiempo. Porque va a pasar, ¿no? Algunos dependiendo de su nivel educativo, dependiendo de su nivel de atención también. Yo puedo también tener un nivel educativo adecuado, pero si no estoy concentrado en ese momento y me distraje, perdí cosas importantes, nos pasa a nosotros también, ¿no? Estamos en una charla y se perdió el mensaje. Entonces, si yo quiero que el paciente sepa, tengo que efectivamente preguntarle qué es lo que entendí. Y si no entendió, tengo que repetirlo. Entonces, eso es muy importante para cualquier, nuevamente, comunicación, no solamente para comunicar malas noticias. Y esos son algunos, no son todos los errores que pueden haber. Vamos a ver un par de segmentos de esa película. Igual, no voy a spoilear mucho. Es una familia, ella es la madre de esa familia, Susan Sarandon, que tiene un diagnóstico, una patología, la van a ver en los videos, una enfermedad. Bueno, en las escenas solamente vemos a la familia de Susan Sarandon. No vamos a ver a Julia Roberts, ya cuando vean la película van a ver qué papel tenía. It spread. I did everything right. Everything I was supposed to do. We found some cells in your lymph nodes, in 3 of them. But you said the last time that you got it all. So if you were wrong the last time, then there's a good chance you're wrong this time, because the last time you... Was a year ago. We found a tiny enough, we treated it, we thought we got it all. We were hopeful, but there were no guarantees. But people, we can beat it. I mean, people beat it all the time, right? Every day, more and more. Okay, so what's the plan? What do we do, another round of radiation? Chemotherapy. That's necessary? Let's give it our best shot. Right, okay? Excuse me, I gotta get the kids. We'll discuss this at your next appointment. And you should share this with your kids and your ex-husband. How would his worry or my kids' worry make any difference? Sooner than later? You need to. Jackie. Okay. Think about it. Okay. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, no dice qué tumor, pero es un cáncer, ¿no? Que fue tratado, pero que ha recibido nódulos y le plantean otra quimioterapia. Pero ¿qué diferencia encuentran, para ir más allá, en esta paciente
y de los otros pacientes que hemos visto. Ella tuvo terapia, ¿no? O sea, había recibido terapia previamente, le habían dado un diagnóstico y ella tenía un concepto de que su enfermedad ya estaba resolviéndose. Entonces le dan otro diagnóstico pensando de que es una cita de continuación y en realidad es que, digamos, el diagnóstico ha cambiado, ¿no? Que han encontrado más propagación del cáncer. Claro, claro, no, médicamente hablando es eso correcto y por eso le plantean una nueva sesión de quimioterapia, pero quería ir más allá, como les dije. ¿Cuál es la diferencia? No el diagnóstico, no el tratamiento, sino en las actitudes de la paciente acá y en los demás pacientes. Bueno, que está ahí yendo de frente a la doctora, ¿no? Está yendo como que, y usted se ha equivocado. O sea, es negación, ¿no? Y creo que esa negación lo está reflejando diciéndole, pero usted me ha dicho algo distinto. Creo que no llega a entender al final lo que le dice, sino está como constantemente negando lo que le dijo la doctora. Ya, ok. Le está haciendo notar que está equivocada. Ok. ¿Alguna otra opinión? Yo la veo más como optimista. O sea, después de que comienza a negar todo, luego dentro de su negación pasa un optimismo de que no, pero si podemos vencer todo, vamos a vencerlo, no hay problema. Y tanto así que no le quiere decir a sus hijos porque no lo ve necesario. Claro, ¿no? Su reacción es distinta, ¿no? Que quizá obviamente no sabemos en la otra parte de la película cómo fue la reacción ante la primera noticia del cáncer. Ahora estamos después, ¿no? Después de un tratamiento que aparentemente funcionó un año, porque eso lo dijo, replicó la doctora. Eso le dije, pero hace un año que había funcionado. Pero ahora no, ahora recidiva, ¿no? Y a veces en los cánceres pasa eso. Uno le da tratamiento, no es curable muchas veces, sino a veces como que se apaga, pero por ahí quedaron, aún operando, ojo, por ahí quedaron células que no sabíamos que no eran detectables y volvió a crecer el tumor. Pero efectivamente, ¿no? La paciente tiene más conocimiento, ¿no? Y se nota que es más culta quizá, ha leído quizá esa enfermedad, sabe qué se puede hacer y busca hacerlo, ¿no? Y le pregunta por eso a la doctora, ¿qué más podemos hacer para seguir viviendo al final, ¿no? Porque vencer el cáncer es eso, ¿no? Seguir viviendo, sea por ella misma, sea por su familia. Y efectivamente ella piensa que puede esto eliminarlo, curarlo, al punto de que no es necesario comunicarlo a su familia, ¿no? Es una paciente informada, diría yo, ¿no? A diferencia de otros tipos de pacientes, de su enfermedad, con esperanza. A pesar que ha recidivado, obviamente, la primera parte es más que negación, es una frustración, ¿no? O sea, yo he cumplido el tratamiento, me dijiste que me curé, pero ¿por qué ha pasado ahora? Se ha recrudecido, ¿no? Es una reacción entendible también, ¿no? Yo he hecho todo y ahora ha vuelto lo justo por ahí, ¿no? No lo veo tanto como negación, sino por lo que inmediatamente dice después, ¿no? Sino más como un tema de cólera, por decirlo así. Y por eso es que reacciona, vamos a hacer esto, hagámoslo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Y la doctora, bueno, juiciosa, pues, ¿no? Le dijo, vamos a dar otra prueba, ¿no? Considerando que se podría probar otra quimioterapia. Vamos a ver ahora. Esta ya es la parte con su familia, ¿no? Oh, what's going on? Who's gonna marry who this time? Mommy's marrying Isabel. Oh, so cute. Oh, no. Guys, Mommy's sick. You still have the flu? Nope, I have cancer. Do you know what that is? It's what Aunt Mary died from. Aunt Mary had a different kind. There are lots of different kinds, and hers was very, very bad. Is yours bad? Well, I've been working with a doctor to get better for a while now, and she says that we have every reason to hope that I'm going to be fine. Check this out, Anna. Look at this. This is so cool. No, it's okay. Look at this. I don't even have to go to the hospital to get my medicine. It just comes right in this. Hey, this looks like Game Boy. Yeah, it kind of is, huh? It's going to make me strong so I can fight the disease. Cool, huh? Can I catch cancer? No, sweetie. It's not contagious. So you
known about this for a long time. Yeah. And you never told me. Sweetheart, your mom wanted to wait until the right time to tell you. Oh, guys, I'm sorry. Look, I know how scared I get when you're sick, and I thought it would be best to wait for a while until it got smaller. So you lied. You lied when you never told me. Well, if you lied then maybe you're lying now. I could never believe you again. I made a mistake, Anna. People make mistakes. Where's Isabel? What? It's Thursday. We're supposed to be with Isabel. She should have picked us up by now. I'd rather be with Mommy. Well, she's dying. Isabel's your mother now. Anna, don't say that. Anna! You do not run out on your mother. No, that's your job. Es diferente, ¿no? Acá no vemos una escena de médico-paciente, pero sí vemos la comunicación de la mala noticia. Porque, ojo, ¿no? Puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? No solamente en un consultorio, en un hospital. Acá la mala noticia es, creo yo, lo mismo, ¿no? Es que hay una persona que sufre de cáncer. Pero acá no es el médico que la comunica, ¿no? Sino es la misma paciente. ¿Y a quién se la comunica? A su familia. Ahora lo que quiero que digan comentarios, ¿no? Libres, qué es lo que piensen, entienden de esta escena. O sea, la hija, la tristeza que asumo que siente, la expresa como molestia, como cólera. Y se molesta con la mamá, que al fin y al cabo es la que es la paciente. Y sí me acuerdo que en psiquiatría nos explicaron bastante eso de cómo las personas cuando no saben aceptar sus emociones siempre las transforman. Sientes tristeza y gritas, te molestas, o sientes tal cosa y más bien te alejas. Porque la reacción normal, en todo caso, si la niña estuviera triste, hubiera sido que llore, ¿no? Pero, no normal, ¿no? Pero lo esperado dentro del flujo de eventos. Pero en este caso, la hija reacciona con cólera. ¿Algo más? Comentar el contraste a comparación de su hermano. Se observa más preocupado en este caso y no tanto con una emoción tan intensa como la hermana. O sea, no lo convierte como que en cólera. Y muy bien, ya, ok, hay diferencias, ¿no? Entre cómo lo toma el hijo y cómo lo toma la hija, aunque son de edades distintas. Pero ¿qué es lo que marca esa diferencia? Más que la edad, hay una clave ahí. O sea, el ejemplo que tiene del otro familiar, ¿no? Que creo que la niña es consciente, ¿no? Y el pequeño no lo es. O sea, ella ya tiene en su mente la niña de que ha tenido una tía que ha tenido un cáncer y que por eso ha fallecido. Claro, muy bien, ¿no? Eso dijo, ¿no? Apenas recibió la noticia, la hija dijo, ¿no? Es lo que falleció su tía tal, ¿no? Y ahí empezó primero, ¿no? Una reacción de tristeza, ojo. ¿Por qué? Porque su tía falleció de eso, ¿no? Quizá ella, por ser mayor, si tuvo contacto con su tía, tuvo una relación quizá más cercana, por ahí no sabemos si muy cercana, y obviamente perderla es un sufrimiento. Y ahora que tenga lo mismo su madre o mamá, también, porque va a significar que va a morir. Pero a diferencia de su hijo, ¿no? Que quizá no haya conocido a la tía o no tuvo una relación cercana con ella y quizá no hace la equivalencia. Y también quizá porque no sepa qué es cáncer, ¿no? Porque hace preguntas relacionadas a eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo otro? No sabe realmente las consecuencias de ese diagnóstico. Y por eso más reacciona a la preocupación de su mamá y por eso es más empática con ella que la hija, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué tuvo cólera la hija? No por algo en particular, ¿no? Porque a partir de ahí salió la cólera. O sea, no se lo había dicho. O sea, ya lo sabía desde antes la mamá. Y sentía que le estaba mintiendo y también incluso con respecto a que su enfermedad no sea tan grave como la. Claro. ¿Y esa conducta no les parece conocida o la han visto antes? En general me refiero. No, primero, ¿no? Obviamente estás engañando directamente a alguien, ser querido, que está todos los días contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Te has ocultado algo, ojo, engañarse también no solamente es decir una mentira, es ocultar una verdad. Entonces, no se lo has dicho, ahora tú piensas por proteger, entre comillas, ¿no? Y eso es lo que pasa también con los familiares en el hospital, ¿no? Cuando uno sabe, y el primer familiar que siempre pregunta, y dice, doctor, ¿ya sabe el diagnóstico? Sí. Y te dicen, no se lo diga, porque va a sufrir. Pero al final
ocultarlo, eso genera desconfianza, no solamente entre ellos, ¿no? Entre familiar y paciente que es su familiar, ¿no? Sino también en la misma relación médico-paciente, que tú le ocultes que tiene un diagnóstico como médico. Es su derecho al final, y eso está en la Ley General de Salud, ¿no? Pero le das la oportunidad, y obviamente en acuerdo con la familia, y le dices, yo le tengo que decir esto. Solamente no se lo dices, ya se lo mencioné. Si es que el paciente mismo te dice, no, a mí no me lo digas, sino dígalo a su familiar. Por si no genera desconfianza, ¿no? Y después de eso ya, bueno, obviamente una relación familiar hay mucho más de esa reacción, ¿no? De cólera y como han visto la escena, ¿no? Pero acá hay una mentira o ocultamiento, ¿no? De la verdad, o del diagnóstico. No debería haber eso en general. Y otra cosa que siempre yo le digo a los familiares antes, ¿no? Ocultar eso es, digamos, que subestimar a la persona también. La persona también tiene pensamiento, también hipotetiza, piensa que puede tener también un cáncer, que cree que no lo sabe. Bueno, otro escucha también. Cada vez que pasa visita a nosotros, a las enfermeras. Entonces, que no me lo digas, estás subestimando mi inteligencia, ¿no? También. Por varios lados no es correcto ocultar un diagnóstico a un paciente. Entonces, ahora sí vamos a detallar el tema de el Spikes. Les pregunté, esto sí solamente, esa pregunta solo se las hice a ustedes, y miren, me llama la atención que nunca habían aplicado, o inclusive no lo conocían, 50% de los que respondieron. Algunos por ahí que se acuerda un poco, uno sí lo comunicó para una enfermedad crónica, otro para una muerte de alguien, etc. Y otro en la práctica, nada más de la universidad, después no. Las cosas se adquieren practicando. Igual, ¿no? También me causó mucha sorpresa, por decirlo así, ¿no? El año pasado, ¿no? Justo cuando decretan la cuarentena, nosotros pedíamos, bueno, ustedes creo que sí, sí hicieron el curso de Clínica Médica 2, que le pedíamos una historia, o 3 historias clínicas, y justo cuando iban a hacer la historia, nadie la había hecho para variar, y la hicieron en esa semana que tenían que presentarlo. Lo entregaron el viernes, perdón, el sábado, y el día siguiente se decretó el cierre, ¿no? Habían tenido ya un mes y medio casi de estar con pacientes y recién quisieron hacer un historia de un paciente en ese momento y después nos dicen, doctor, que cómo vamos a aprender clínicas sin ver pacientes. Has tenido ahí un mes y medio para ver a los pacientes, hablar con ellos, hacer la historia, ahora me vienes a reclamar que no atienden pacientes, ¿no? Y yo lo veía arriba leyendo en la biblioteca, o esperando al médico de su práctica. Una discordancia siempre. Entonces, a mí me sorprende, ¿no? De que el interno venga y hay 2 ingresos, no, pues yo ya hice la historia, no que te toca a ti, no, que hablo de antes, no que le tocaba el ingreso al otro. Entonces, ¿cómo quiero yo aprender si no hago historias? Obviamente me toma tiempo, que me tengo que quedar más tarde, me tengo que quedar más tarde. Es lo que cuesta el aprendizaje. Ahora peor, ¿no? Desde la pandemia, aunque de cierta forma sí creo que era justo, al menos para no exponernos mucho al COVID, los médicos respetar las 150 horas. Pero cuando éramos residentes nosotros, íbamos todos los días, los 365 días del año, al hospital, ni domingos. Ahí hacíamos, nosotros como residentes, nota de ingreso a todos los pacientes. Un día me tocó hacer hasta 10 notas de ingreso, historia clínica, ¿no? Pero más cortas. Y ahí uno aprende, ¿no? Y yo me quedaba hasta promedio, 8 de la noche, 9 de la noche todos los días. Pero eso te da aprendizaje, aprendes de ahí, ¿no? Y en esa época no había un doctor Guillén o alguien que me enseñe, ¿no? O otro médico que me enseñe, ¿no? Estábamos abandonados ahí. Y en los centros también, peor todavía. Pero ahora solamente los residentes van 150 horas y están mucho perdidos, ¿no? ¿Cómo yo adquiero una habilidad haciéndola y repitiéndola? Idealmente obteniendo una corrección, ¿no? Un feedback, ¿no? Obviamente si yo sigo haciendo todo mal y nadie me corrige, voy a seguirlo haciendo mal, por más que haga 100 veces lo mismo, ¿no? Siempre debe haber un feedback. Yo trato de corregir todas las evoluciones y las historias de los que paso visita, pero a veces no hay tiempo. Y si no hay tiempo y ve que no se le corrige, ustedes díganle, no, doctor, ¿puedes revisar mi historia? ¿Está correcta? Pues otra cosa que también vimos, ¿no? Una cosa era lo que te hablaba presentando, y otra cosa era lo que estaba escrito. Hablando, hablo de internos, externos previo a la pandemia, te presentaba una historia buena, ¿no? Pero escrito decía 3 líneas nada más, ¿no?
no debe haber esa discordancia. Lo que tú expresas hablando tiene que estar escrito. Al final lo que vale no es lo que hablas, ¿no? Lo que vale en una historia clínica es lo que está escrito. Bueno, acá supuestamente le habían dado a conocer el SPICE en el taller de comunicación, pero alguno ya se había olvidado. Quizás no fue esa práctica, porque quizás también no es obligatorio, ¿no? Entonces, el modelo SPICE lo que significa está en inglés, ¿no? Ese setting, castellano es el entorno, y es no solamente el entorno de la entrevista, sino lo que le dije, ¿no? Prepararse uno mismo, qué es lo que voy a decir al paciente. Todo lo anterior, obviamente también el escenario, ¿no? Un lugar donde no haya mucho ruido, un lugar cómodo, donde haya algo para sentarse, etcétera, estar cómodo de alguna forma. P es de percepción, qué es lo que sabe el paciente. Eso ya lo hemos explicado. La única forma de saberlo es preguntándose. Y es invitación es preguntarle qué es lo que quiere saber. La mayoría sí quiere saber su diagnóstico. Pocos también me ha tocado, que no quieren saber nada. Dígaselo muy familiar, respetamos eso. Nuevamente ya eso, ahí se para, ¿no? La comunicación con ese paciente. Ahora tienes que trasladar el SPICE al familiar, ¿no? Que es acá realmente ahí es donde se da el diagnóstico, ¿no? Donde se da la mala noticia o la noticia o lo que quieras comunicar en general. Como les digo, para mí esto se puede aplicar para todo en general. Como han visto también en la película Stepmom, también para comunicar entre familias, para comunicar una mala noticia entre familias. La E es empatía, ¿no? Y esto es muy importante, y la única forma de saberlo, aún así no conozcas al paciente y recién le tengas que dar, eso me ha pasado casi todos los días en COVID, ¿no? Que tenemos que comunicar la muerte de alguien porque ni siquiera la conocíamos, ¿no? O sea, llegamos a la guardia y el paciente ya estaba en las últimas y falleció a la hora, ¿no? O sea, teníamos que comunicar eso. Entonces, haciendo estos primeros pasos, tomándome tiempo, yo ya voy a ir generando una relación, una empatía con el paciente, con el familiar, sea por teléfono, sea de manera cara a cara, ¿no? Entonces, ahí voy a poder responder a cómo reacciona el paciente. Si llora y rompe en llanto, tengo que esperar, entender. Probablemente si yo voy de frente, señora, su paciente falleció, el paciente llora, no puedo hablar, ya, disculpe, me voy, ¿no? Obviamente porque no generé empatía, ¿no? Porque eso creo que debe desarrollarse, por más que pensemos, ¿no? Que el ser humano estaría en su naturaleza ser empático cada día, muchas veces, y más ahora en la pandemia, he verificado que no es así. Entonces desarrollar la empatía con la persona. Y al final esto es muy importante también, hacer un resumen, es la S-Summary, y no solamente hacer un resumen del mensaje, ¿no? Sino también si es que es una enfermedad que necesita un tratamiento, tipo cáncer, tipo diabetes, no lo sé, qué cosa vamos a seguir en adelante. Se va a hacer para fallecimiento también, qué vamos a hacer, qué trámites debe seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es el modelo SPICE. Está en inglés, pero en castellano lo han traducido a, como ven acá, EPICE, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de preguntas para cada paso. De privacidad, eso también, ¿no? Preguntarle al paciente si quiere estar con su familiar o no. Estar sentados, cómodos, en la medida de lo posible, escuchar siempre, no interrumpir y tener un contacto visual. Si es que hay confianza, pueden hacer, si es que lo permite la relación médico-paciente, la percepción, directamente preguntar, saber qué es lo que conoce el paciente, qué es lo que sabe, y también aceptar la negación de los pacientes, ¿no? En un primer momento. Acá, advertirle, decirle, le voy a comunicar una mala noticia, le voy a comunicar un diagnóstico que quizá no lo tome bien, desea solo saber eso o desea todos los detalles, y ahí también responder las dudas que puedan darse. Decirle que vas a responder todo lo que pueda tener de consulta. Acá ya es que das la noticia en knowledge, un lenguaje claro y de acuerdo al nivel educativo, a la persona, ¿no? Para eso tengo que conocerla en estos primeros pasos, saber cómo yo debo darle el mensaje. Como les digo, corto, puntual, lo que yo quiero que sepa el paciente. Acá debo chequear el entendimiento, sobre todo. Generalmente, como en todo feedback, como en toda comunicación, sobre todo que implique un feedback, es decir, lo primero, lo positivo, bueno, si es que hay algún mensaje positivo. Por ejemplo, ¿no? Nuevamente, en el ejemplo de la película Analízame, ¿no? Es decirle, mire, lo bueno es que hemos hecho estos análisis y no es un infarto, es algo positivo, ¿no? Al menos, y a partir de ahí dar el otro mensaje. Y no hipotetizar nada y decir los hechos tal cual son. Acá no debe haber ningún prejuicio, ninguna interpretación.
La empatía es directamente, tiene que ver con las emociones, ¿no? Reaccionar, darles tiempo también, ¿no? Darles tiempo, no es de frente, ay, atiendo y me voy corriendo, ¿no? Sino aceptar que la mayoría de pacientes que le vas a comunicar una mala noticia van a reaccionar con tristeza, cólera, negación, y debo estar preparado para eso. Y al final, hacer una conclusión, presentar un plan, preguntarle si desea que se aclare algo en particular, si se puede compartir las responsabilidades con su familia o con ustedes mismos, corregir lo que no se ha entendido y sobre todo ofrecerle si es que es una enfermedad tratable, una cita pronta, ¿no? Para ir terminando, vamos a ver esta secuencia de esta misma película que a mí me parece muy aleccionadora. Les sugiero que la vean si lo ubican en alguna plataforma. Acá ya es después de haber recibido, ¿no?, la quimioterapia que le había ofrecido la doctora en la escena anterior. Didn't work, did it? I'm sorry. Hey, you did everything you could. But there's still some options available. There's a treatment in Paris, one in Switzerland, and they come highly recommended. Thanks, but I think I want to spend my time at home with my family. Yeah. Christmas will be here before you know it. ¿Qué vieron en esta escena? Falló el tratamiento, ¿no? ¿Y qué hace la autora? Le quiere ofrecer otros tratamientos en otros lugares. Claro, O una sea, de frente alternativa. no le pregunta si quiere la alternativa. De frente le da la alternativa. Claro, ¿no? ¿Y qué responde la paciente? No quiere ninguna alternativa. Quizá efectivamente, ¿no? Si primero la doctora le preguntaba, bueno, obviamente la paciente obviamente percibía todo, ¿no? Es lo que yo les decía, ¿no? Los pacientes entienden, por más que esta paciente sea instruida o tenga un nivel educativo alto, los pacientes perciben cómo el tratamiento les afecta o les beneficia o no sirve. Entonces, ella misma dijo, ni siquiera la doctora tuvo que decir algo, no funcionó, ¿no?, el tratamiento. Asintió y de ahí la reacción de la doctora fue pensando como en la cita anterior que la paciente quería ir más allá hasta las últimas. Acá no, ¿no? La paciente eligió ya no continuar. Elige la paciente no ir más allá, no continuar con más tratamiento. Pero a veces eso no ocurre, ¿no? A veces el médico sigue y sigue ofreciendo al final quimioterapias que ponen en neutropenia febril, vómitos, y al final el paciente está hospitalizado, se cae, fallece en el hospital sin nadie a su costado. Porque así la mayoría de gente con cáncer fallece. En lugar de, si ya sé que voy a morir, lo acepto, deseo, elijo pasar los últimos días con mi familia. No es pasarlo. Lo dice, ¿no?, la paciente que quiere pasar Navidad con su familia. Esta no es la última parte de la película, pero creo que es una forma más correcta, creo, de comunicar una mala noticia, ¿no? Ahora solo se lo dice a su hijo. Are you dying? What do you think? Yes. Then I won't see you anymore. Well, you won't see my body, but you know how a caterpillar becomes something else? A butterfly. Yeah. You just have to think of me as, off flying somewhere. Hmm? And of course, the magician knows the secret. That just because you don't see something doesn't mean it's not there. So even though it might seem like I'm gone, the magician knows better. So where will you be? Right here, inside the magician. Can I talk to you when you're there? Always. You won't hear my voice, but deep inside, you'll know what I'm saying. It's not good enough. No,
course it isn't, because it isn't everything. And we want everything, don't we? Yeah. But we still have one thing, one of our greatest things we're gonna always have. You know what that is? Our dreams. We can still meet in our dreams. We can talk to each other there and go for walks together in the summer and in the winter and in the rain and the sun, and I can come and pick you up and we can go fly. Nobody's loved you like I do. Nobody ever will. Ok, ¿qué les pareció? Obviamente la relación de una madre con su hijo es diferente, ¿no? Pero ¿pudieron reconocer algunos pasos del Spice? La percepción. ¿En qué sentido? Cuando le preguntó de qué opinaba, porque su hijo le preguntó si estaba muriendo y le preguntó qué opinaba. O sea, ¿qué Claro, ¿no? Le dijo, ¿tú qué piensas? ¿No? Le dijo de frente, sí, no. No mintió, no pudo haberle mentido también. Para protegerlo, ¿no? Entre comillas. ¿Qué más? Fue mucho más empática, pero siento que esa empatía que tiene es por su relación de madre-hijo. Yo dudo que en una relación médico-paciente se la pueda abrazar así, se la pueda hablar de sueños y que va a regresar y que va a estar en su corazón. O sea, eso se entiende que se puede hacer de una relación de madre-hijo, pero una relación médico-paciente lo veo dentro de todo difícil. O sea, así como lo presenta la película. Claro, quizá con las mismas palabras y las mismas ocasiones no, ¿no? Pero efectivamente se desarrolla una empatía que también la pudo haber tenido con su hija, pero fue distinto, ¿no? O sea, en la primera escena. Pero acá fue totalmente diferente y no tiene nada que ver con el hecho de que sea de menos edad, sino de la forma. Y obviamente también estamos hablando de una paciente que ha pasado por muchas cosas y ya entendió y sobre todo ya aceptó, es ella misma. Al final ella tiene dos partes acá, ¿no? Es una paciente que sufre, una persona que sufre, que sabe que va a morir, que tiene que decirle eso a una persona que quiere. Un doble conflicto, pero de alguna forma lo ha sabido hacer. Y una parte importante efectivamente es tomarse el tiempo, es establecer un contacto directo, muchas cosas, ¿no? Estar en un lugar tranquilo, hablar claro. Hay muchas partes que se pueden tomar acá del modelo, no exactamente el modelo Spice, pero algunas cosas que se deben dar y que no necesariamente tiene que ser en un hospital, como les digo, sino también puede ser en la vida diaria. Ok, entonces, ¿qué quería hoy día? Primero que sepan esto. Que no hay el prejuicio de que comunicar una mala noticia es solamente decirle al que va a fallecer o que tiene cáncer, sino es cualquier diagnóstico puede ser. Obviamente estos son los más, digamos, malos, por decirlo así, pero cualquier noticia puede ser mala para cada persona distinta. La única forma de saber eso es conocer los, no antecedentes patológicos de la persona, ¿no? Sino conocer a la persona de alguna forma. Y no es necesario que seas su amigo por 20 años antes, ¿no? Hay gente que te conoce 10 años y nunca sabes cómo es, ¿no? Y hay gente que hablas directamente y abiertamente con y las conoces poco tiempo. Antes de comunicar tienes que para eso saber realmente qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que sabe, cómo puede o percibir o prepararse o prever cómo puede tomar esa noticia que tú ya sabes que tienes que dar. No es que yo leí el diagnóstico de la biopsia que es cáncer y ahí mismo la paciente está enfrente mío, ¿no? Tengo bastante tiempo para prepararme para yo dar esa noticia. Entonces, ¿qué implica comunicar bien una mala noticia? Esto también, ¿no? Reconocer también si ellos están sufriendo. Hay otro video colgado en el canal sobre sufrimiento, por eso no lo he tocado acá mucho, pero eso es algo importante también, de saber si el paciente o la familia están sufriendo en este momento para yo darles cualquier noticia. También debo aplicar los principios de la bioética. Acá no debo dejar de buscar siempre el beneficio, no hacer daño, y sobre todo la justicia con los pacientes. Aplicar modelos y no hacerlo como me parezca. Si algo ya está estudiado, ya está estandarizado, quizás no seguir paso por paso, pero al menos guiarme de eso porque va a permitir hacer las cosas mejor.
Y como ya les mencioné antes y seguiré diciéndoles, la única forma de adquirir una habilidad, un conocimiento es no sentándome en un congreso internacional de comunicación o de cáncer o de... No, o sea, si no está leyendo y aplicando y obteniendo feedback si se puede, si es que todavía está en un nivel de aprendizaje, ¿no? Si tienen a un residente, si tienen un asistente, que les pueda dar un feedback adecuado también, ¿no? Porque si esa persona que es mi asistente veo que maltrata al paciente o ni siquiera les habla o ni siquiera los mira, sí, pues, qué le voy a pedir? Pues, pero si puedo encontrar a otra persona, otro asistente o otro modelo que me pueda ayudar en eso, lo busco, ¿no? Y le pregunto y le pido que me ayude. Y si no tengo a nadie, porque también les puede pasar, bueno, tienen internet, busquen videos en YouTube también de ejemplos similares, apliquen lo que han leído antes, lo que van a leer en adelante de acuerdo a esta charla, o simplemente lo que hemos hablado acá también. Ok, no sé si tienen algún comentario, consulta, duda, pregunta, queja, amor, miedo. Yo, doctor, tenía una pregunta respecto a cuando uno está en el hospital y tiene que decir, no sé si es el interno el que dice o el que conversa con el familiar cuando, bueno, fallece el paciente, ¿no? O es ¿quién es ahora? ¿Es el residente o nos vamos ahora, o sea, nos vamos a enfrentar esto ahora también nosotros? Porque, bueno, ya sé, en el OAIS entendía, o sea, yo tenía entendido que generalmente era el residente y que en casos excepcionales era el interno. A ver, lo voy a primero comenzar diciendo cuando tuve que dar mi primera noticia, y sin tener ningún curso de comunicación en la universidad, en mi externado. Era, creo que el primer sábado, no sé, era un sábado, no me acuerdo si mi primer día de externado en el OAISA, año 98. Me acuerdo claro todo porque te marca pues eso, ¿no? Mi asistente, creo, ni me acuerdo realmente de mi asistente, sé quién era, pero ni me acuerdo de mi asistente en esa época, ¿no? Lo único que hacía era, y te hablo de hace más de 20 años, tramitar cosas, llevar pacientes, etcétera, etcétera. No ha cambiado mucho. Pero yo trato de cambiar eso de todas maneras, a menos en lo que me corresponde a mí, ¿no? Siempre va a haber ese tema de por los pacientes, sí, acelerar algo por ellos mismos, ¿no? Pero yo no obligo a nadie a hacer nada. Pero bueno, entonces hubo 2 ingresos, uno de ellos era esa paciente, que se chocó a las 9 de la mañana y el plan era colocarle en esa época no había catéter central, tenían creo que VIH, en esa época no había catéter central, sino lo que había era lo que se llamaba flebotomía, y que era disecar la vena cefálica y a través de ahí meter una sonda de alimentación, no sé si la han visto alguna vez, para neonatos o para una sonda delgadita. Obviamente se perdía esa vena, pero era lo que se tenía, ¿no? Y por ahí se ponían fluidos. Eso se logró creo que a las 4 de la tarde, y el residente se quedó creo que hasta las 6 de la noche, y yo como tenía que cumplir todo el plan, no había avanzado nada, ni evoluciones, ni historia. El residente se fue, yo me quedé solo, eran 8 de la noche, y vino el familiar, recién a esa hora, y tenía que conseguir materiales, en esa época no había CIS, ¿no? O sea, tenía que conseguir materiales y le tuve que dar, me encargaron darle esto al familiar, la paciente fue... Y en el interín se habrá demorado 1 hora, casi las 9, me acuerdo. Todavía no había hecho historia. La paciente fallece. Pero después vino la familiar con las medicinas y todo. Yo tenía que decirle que había fallecido. Entonces ahí no es que el asistente era función del asistente, no es que era función del residente. Al final te va a tocar si es que estás en el hospital. Vas a tener que hacerlo, porque no es justo, ¿no? Siempre veo las cosas desde el punto de vista de justicia, ¿no? No es justo que huyas de eso, ¿no? O te vayas, ¿no? Porque no quiero, porque no es mi función, no, disculpe, no, pues tienes que hacerlo, ¿no? Sobre todo si es tu paciente. Y eso, también me ha tocado también cuando era residente, que se arme en un pabellón, todos se fueron, yo me quedé solo, y falleció un paciente al costado, que no era mi paciente. También, bueno, ahí era médico, pero igual recién era R1, recién tenía un poco de experiencia en esto de pacientes que se me morían directamente. Entonces, si bien en las mañanas hay más personal hasta ahora, y eso es cierto lo que les han dicho, ¿no? En la época pre-COVID era el residente que comunicaba casi todas las malas noticias, porque ellos hacían los certificados inclusive, pero ahora no. Ahora los que hacen los certificados somos los asistentes. Somos los que ahora comunicamos estas noticias que son, digamos, de fallecimiento.
me refiero. Pero, ¿qué pasa cuando ya no estamos, no? Hasta las 2 de la tarde estamos la mayoría. Algunos a veces nos quedamos hasta las 8 de la noche porque hacemos turno de 12 horas. Y no está el asistente, está el residente, pero el residente también se va a veces y se queda el interno. Entonces, legalmente es el médico tratante. Ustedes todavía no son médicos, pero hay el tema, creo yo, humano, el tema de que es justo que un paciente sepa o un familiar sepa que falleció su paciente, para lo cual ustedes tienen que saber esto, ¿no? Supuestamente los entrenan, no los entrenan, les han hecho conocer algunas formas de comunicación en medicina, ¿no? En quinto año, un par de semanas. El problema es que la mayoría en la universidad cree que con eso ya ustedes salen expertos, y no es así, si es que no practican eso. Pero también está en ustedes practicar. Vuelvo a repetir el mismo ejemplo. Le podemos decir, o hacer algún ejemplo de historia, pero ustedes no hacen más historias, no van a desarrollar su capacidad de hacer historias y sobre todo plantear diagnósticos. Y al final lo único que van a hacer es copiar el diagnóstico de alguien que le dijo, ¿no? Esperan la visita para que el asistente me diga el diagnóstico. No, pues. Y si es que en esa visita el asistente sí, ¿no? En la discusión que hicimos todos, salió el diagnóstico perfecto. Y si fue equivocado mi diagnóstico, de ahí aprendo, pues. De ahí aprendo. ¿Por qué? Porque mire, no tomé en cuenta esto, no le pregunté esto al paciente, no le examiné esto y por eso saqué otro diagnóstico. Entonces, volviendo al tema de comunicación con las noticias, les sugiero que le pierdan el miedo. E inclusive yo les diría, le pidan a su residente y a su asistente estar al costado, para que ustedes lo hagan o inclusive complementen, porque les aseguro que ninguno de los residentes sabe esto de Sparks. Quizá los R3 por ahí sí, ahí ustedes pueden complementar. O inclusive reunirse antes con el residente, mira, me parece que debemos ir así, yo he leído esto, o hay esta técnica, ese la conoce, no la conoce, vámonos, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda? Entonces espero que desde mañana mismo empiecen a aplicar este modelo. Y ojo, nuevamente, no es solamente, les dije, que esto se debe usar para comunicar la muerte de alguien, o el fallecimiento de alguien. Cualquier diagnóstico pueden aplicar eso, cualquier información que tengan que darle al paciente. Y al final van a ver que esto es mejor. Si ustedes involucran a los pacientes y a los familiares, entendiendo la enfermedad, al final el paciente va a ir mejor. Ok, si no hay más preguntas, si damos finalizado esta sesión. Ok, entonces fue un gusto poderlo saber. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Okay. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches, cuídense.